Hola, mi nombre es Nelson, yo soy estudiante de la Universidad Mariano Alves de Guatemala y hoy para el curso de Cálculo 2 voy a explicar cómo sacar el área entre tres curvas por medio de integrales utilizando GeoGebra. Entonces, vamos a utilizar este problema como ejemplo y dice lo siguiente: calcule el área limitada por las siguientes curvas. F de x es igual a menos x al cuadrado menos 4x, g de x es igual a menos x al cuadrado más 4 y h de x es igual a menos x cuadrado más 4x. En el video no voy a hacer ningún cálculo manual, prácticamente todo el cálculo del área lo vamos a hacer por medio de GeoGebra. Entonces primero pues debemos ir a GeoGebra, iniciar la calculadora. Bueno, y lo primerito, que es lo más fácil, es ingresar las tres funciones en la página. Entonces vamos a empezar con f de x es igual a menos x al cuadrado menos 4x. Ok, entonces vemos que ya tenemos la primera curva. Luego la siguiente curva sería g de x es igual a menos x al cuadrado más 4. Ok, y por último h de x es igual a menos x al cuadrado más 4x. Ahora, una vez teniendo las tres funciones ingresadas, pues como no vamos a hacer ningún cálculo de manera manual, lo que tenemos que hacer es identificar los puntos de dónde a dónde se tiene que medir el área. Entonces, como estamos viendo que aquí tenemos tres curvas, tenemos que medir el área de como que la parte que está delimitada por las tres líneas diferentes. Por ejemplo, no podríamos medir el área de esto porque aquí solo está delimitado por la verde y por la roja, que en este caso sería F y G. Entonces tenemos que agarrar esta área que se ve acá, que es la que está delimitada a las tres. Aquí pasa la verde, que sería f de x, la roja, que sería g de x, y la morada, que sería h de x. Entonces es tan sencillo como empezar a poner puntos primero en la función de dónde hay que medir. Como estas son tres funciones, tenemos que separar de dónde a dónde tenemos que medir, pero tomando en cuenta la función que está por arriba y por abajo. Entonces, tal vez para que quede más claro. Por ejemplo, acá se intersectan estas dos funciones, la función f, la función g. Entonces yo voy a poner un punto acá. Entonces, para ponerlo, la forma más fácil es uno darle clic y entonces aquí me dice que es menos 1,3. Entonces yo voy a crear el punto A, es igual, paréntesis, menos 1,3. Entonces tengo mi primer punto de intersección. Luego mi segundo punto de intersección de las funciones es este de acá, donde se cruza f y g de x. Entonces igual le vuelvo a dar clic y me dice que es 0,0. Entonces punto sería igual 0,0. Y por último, la otra intersección de las funciones sería g de x y h de x. Entonces yo le doy clic, me dice que es 1,3, entonces le vamos a poner c es igual a 1,3. Ok, entonces en este caso, como tenemos tres intersecciones, no podemos calcular el área de A a C directamente, tenemos que hacerlo por partes. Entonces tenemos que calcular el área primero de A a B y luego de B a C. Entonces la forma de hacerlo es bastante sencilla, ya que tenemos ingresadas las funciones y ya que tenemos ingresados los puntos, pues nada más se utiliza una función llamada, bueno, vamos a poner A es igual a minúscula para que no se confunda con el punto, a integral entre, y tenemos que poner las dos funciones. Ahora, vamos a medir entre A a B, y entre A a B los que estamos viendo es la función roja, que en este caso sería g de x, y la función verde, que sería f de x. Como la función roja está más cercana a 0, esa es la que voy a poner primero. Entonces voy a poner integral entre g de x. Bueno, de hecho solo hay que poner g, luego coma f. Y luego lo que hay que poner son los puntos de dónde a dónde es que vamos a medir el área. Entonces este sería el punto A. Pero como es un punto, tenemos que decirle sobre qué eje lo estamos midiendo. En este caso lo vamos a hacer sobre el eje X. Entonces, X paréntesis punto A, coma X paréntesis punto B. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya GeoGebra automáticamente viene y me sombrea lo que yo le dije. Entre la función roja, que sería G, y la función verde, que sería F, entre el punto A a B, y me sombrea con azul, me dice que el área entre ese serían 2.
Y luego tenemos que calcular el resto del área que nos hace falta. Entonces le vamos a poner B minúscula igual a integral entre, aquí en este caso sería G y H, punto X sería B y el otro punto sería C. Y entonces ya nos sombrea la otra parte y nos dice que el área también es 2. Y bueno, ya lo único que nos quedaría hacer es sumar las dos áreas. Vamos a poner un C y sería A más B, que es una simple suma. Entonces ahora podemos ver que el área del punto A al punto B entre la función f y g es 2 unidades y entre la función g y h del punto B y C es 2 unidades. El total sería 4. Y ese sería el área que se encuentra entre las tres curvas de este problema. Muchas gracias.